nombre es Estíbaliz, para los que todavía no me conozcáis. Soy psicóloga. Hola Cristi, hola Miss del Mar. Soy psicóloga especializada en el ámbito laboral. Ayudo a las personas a conseguir la satisfacción laboral, sobre todo cuando se encuentran en una situación que están estancados, ¿no? Que quizás ya han cumplido un ciclo laboral y no saben cómo progresar. O los que no sepan, no han elegido todavía, no están seguros de cómo progresar. Yo baso mi programa en una teoría cognitiva conductual, pero siempre también ampliando mi conocimiento y integrando otras especialidades como los otros lives que hemos ido realizando, como son pues la nutrición, la meditación y el yoga, la fisioterapia, porque creo que al final es un conjunto de todo lo que nos ayuda a conseguir la satisfacción laboral completa y al final un bienestar general de nuestro cuerpo y mente, ¿verdad? Y bien, sin enrollarme más, es verdad que una gran parte de nuestra satisfacción laboral, yo siempre hablo que es aprender a gestionar nuestras emociones, pero bueno, una vez tenemos esto realizado, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprender a plasmar todos aquellos atributos y habilidades que una persona tiene de forma correcta. Y esto normalmente lo hacemos en un currículum, que es nuestra carta de presentación, es nuestra primera impresión donde un recruiter, una persona de selección de personal, tiene que decidir si realizarnos una entrevista o no. De forma general, yo creo que normalmente sabemos cómo realizar un currículum básico, añadiendo nuestra experiencia, ¿no? Y estudios. Pero ¿realmente es esto lo que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar un perfil? Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, si quieres averiguarlo, quédate hasta el final porque hoy tenemos a Santiago Cruz, que es director de Linka ACV y es especialista en recolocación profesional. Por lo tanto, él nos va a enseñar hoy todos aquellos tips imprescindibles que hay que poner sí o sí en un currículum para que nuestro currículum se vea destacado y aquella persona que lo está viendo decida realizarte la entrevista. Por lo tanto, sin haceros esperar más, voy a invitar a Santiago a que entre y que él se presente un poquito mejor. Aquí lo tenemos. Él nos va a contar hoy mira, ya lo tenemos aquí. Hola, Santiago. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí es festivo en Barcelona. Sí, bueno, la verdad es que estoy un poco desorientado. No estoy seguro de que si en Galicia sí lo es, la verdad. Pero bueno, como sea, otro día más trabajando, al fin y al cabo, ¿no? Sí, cuando se trabaja desde casa aquí no hay fiesta que valga, así que seguimos. Efectivamente, es un poco también ahora como si fuera el día de la marmota, ¿no? Cada día se parece mucho más al anterior. Exacto, sí, sí. Pero bueno, yo como decía, tú hoy nos vas a hablar de aquellos tips imprescindibles que tenemos que incluir en nuestro currículum. Ujú, Pero bueno, si quieres pues explicar un poquito mejor a qué te dedicas para que te conozcan todos, encantada. ujú, sí. Bueno, yo, para alguno que igual se unió ahora, mira, creo que se unió Eugenia, le mando un saludo, Eugenia la conozco. Eh, bueno, me llamo Santiago Cruz y yo ayudo a recolocar en el mercado a profesionales seniors, también trabajo con expatriados. Los ayudo a recolocarse en el mercado laboral a través de una estrategia de búsqueda basada en el networking y en las redes sociales, como por ejemplo, estoy pensando en LinkedIn, Claro. especialmente a través de obtener visibilidad profesional a través de LinkedIn. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que me conoce ya sabe que no soy un gran fan tampoco de los portales de empleo. No creo que haya que eliminarlos totalmente de la búsqueda de una persona, o sea, de cuando estás buscando empleo, pero sí que creo que tienen que ser la última prioridad. Yo concedo mucha más importancia a poner digamos, toda tu energía en hacer contactos. Y digo contactos como una relación de win-win, de conocer a alguien y que esa relación de que aunque sea una persona nueva, que la otra persona entienda que aunque te pueda hacer un favor, por ejemplo, presentándote o recomendándote, no es lo que se suele, y aquí es importante puntualizar
conocer en España como un enchufe, sino que si tú eres un profesional que vale la pena, ese profesional te está recomendando y está apostando por ti. Por lo tanto, también quizás en un futuro también tú también le vas a poder ayudar porque se está estableciendo una relación de confianza mutua, que yo creo que eso es lo que mejor funciona a la hora de buscar empleo. Un poco tú sigues recomendando esto que se hacía anteriormente, ¿no? De seguir teniendo un contacto cercano Más que con tener, hacer. hacer. Porque, claro, pero no como como la gente suele entender bueno, de enchufismo o de simplemente de, eh, bueno, sí, de simplemente eso, del tema del enchufismo que la mayor parte de la gente piensa, sino que una persona cuando quiere buscar realmente empleo tiene que conocer su sector, tiene que conocer las empresas, tiene que conocer las personas que trabajan en él. Es mucho más importante tener en tu LinkedIn a 200 personas del sector en el cual tú quieres trabajar que tener 20.000 contactos. Que Claro, tú quieres que esas personas te vean. Entonces, si tú consigues establecer relaciones de confianza con esa gente poco a poco, pues es la forma ideal de conseguir un empleo, porque llega un momento en el cual alguien pues igual te puede echar una mano y te pueda recomendar, y entonces lo ideal es que tu currículum siempre viaje en lo que es la autopista, la búsqueda de empleo, que es la recomendación por alguien interno. ¿Sí? Es como viajar en autopista. Si vas por el portal de empleo es como viajar por la carretera secundaria un domingo a las 11 de la mañana cuando todo el mundo va a la playa. Entonces, eso es un poco la comparación que yo trazo y yo a eso me dedico. Con mis clientes les enseño a trazar una estrategia que les facilite tanto el networking como esa visibilidad profesional. Bueno, para el que me quiera encontrar, puede leer, me puede también contactar en www.linkacv.com. Allí tengo, por si alguien lo quiere descargar, tengo una guía para escribir el titular de LinkedIn, que es una de las cosas que más problemas da a la gente, el titular de LinkedIn, cómo hacer un titular atractivo. Y yo hice ahí creo que puse 50 titulares y 5 estrategias para que cada uno se haga una idea de cómo escribir su titular y escribirlo en 30 minutos. Y luego me pueden buscar también en LinkedIn por Santiago Cruz. Lo último sí que tengo que mencionar es que también tengo un podcast que se llama Ya te llamaremos. El nombre es un poco peculiar, así que si alguno quiere escuchar las experiencias de personas que cuentan cómo encontrar un empleo o incluso a reclutadores hablando sobre cosas que vamos a hablar hoy, ahí lo pueden encontrar. perfecto. Un poco para concluir que nos has dicho, digamos que tú no ayudas a llegar más rápido a la playa, sino que ayudas a destacar en el camino a la playa, Sí, a ver, ¿no? en ocasiones también uno llega más rápido porque cuando también vas aprendiendo a cómo hacer, por ejemplo, la propuesta de valor atractiva, como lo que vamos a hablar hoy del currículum, sí que uno llega más rápido también. Pero yo lo que quiero es que las personas que trabajen conmigo que tengan un sistema de buscar empleo que sea no dependiente. Es decir, que es tan sencillo como pensar, hace 15, 20 años no había portales de empleo. Las personas tenían que salir a la calle y buscarse la vida. Mm. Y la gente parece que olvidó eso. Ahora parece que que estamos en casa y que tienen que llegar las ofertas. Pero en realidad la gente que se sabe mover, los mejores trabajos van para la gente que se sabe mover. Y esa gente que se sabe mover no se queda esperando que salga la oferta. Estar en la oferta pues puede estar muy bien también, pero eso no te lleva más de 5 o 10 minutos al día, en realidad. Tú lo que tienes que hacer es apostar por estar en las redes de la gente que te interesa o, por ejemplo, publicar un contenido de valor, de interés en LinkedIn para que también las personas quieran saber de ti, las personas de ese sector o algunos reclutadores también te puedan encontrar. Entonces, hay muchas cosas importantes en el tema de la búsqueda de empleo que creo que la mayoría pasan por alto. Qué bien. Bueno, pues si quieres empezaría por decirnos aquellas cosas imprescindibles que tenemos que tener en cuenta o que es recomendable al menos. Mira, hoy el objetivo va a ser facilito. Estamos en lunes de Pascua, ¿no? Y con tal de que nos vayamos con 2, 3 cosas claras, yo voy a mencionar aquí 4, pero con tal de que nos vayamos con 2, 3 cosas claras, yo creo que el currículum de cualquier persona puede ya mejorar mucho. Y la primera de todas es yo creo que la más asequible, la más facilita, y es el tema del diseño, ¿no? Todo el mundo cuando se pone a hacer un currículum lo primero que piensa es qué plantilla utilizo, la plantilla es mejor, es más bonita, menos bonita. A ver, aquí hay un poco, yo creo que la mayor parte de las personas tienen el criterio un poco confundido. Y
no es, lo más importante no es que sea bonito, para mí es que sea leíble. Y vamos a ver, no es que lo diga para mí por un gusto o una apreciación personal, sino que puede ser el currículum más bonito del mundo, pero lo que te interesa es que transmita. Entonces, que sea facilito de leer. Que sea tan fácil de leer que si no lo han leído, que sea por culpa del otro, no por ti. Entonces, Claro. a veces no te pasó que tienes que leer un currículum o incluso un texto de un libro que es súper bonito, pero que no hay Da quien lo pena. lea. Entonces aquí es una cuestión de prioridades. Entonces lo que una persona tiene que pensar en primer lugar que sea leíble, ¿no? Porque si tienes que leerte 200 currículums, si te llega un currículum que no hay quien lo lea, pues desde luego no lo vas a leer de una manera placentera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando la gente se centra en esa primera impresión, que yo creo que es fundamental, lo que tiene que tener en la cabeza es que sea facilito de leer, que sea lo más fácil posible. Es decir, eh, yo siempre pongo el ejemplo bueno, de esta primera impresión, siempre la comparo con la analogía de si, por ejemplo, tú acudirías a una entrevista en chándal, por ejemplo. Yo no. Habrá gente que sí, pero en principio yo no. Aquí la cuestión es idéntica, porque hay mucha gente que no iría a la entrevista con chándal, pero luego sí que envía un currículum que a veces se parece a un chándal o otras veces se parece como a alguien que se ha puesto pues todas sus joyas y que tiene todos los abrigos bonitos, ¿sabes? Todo lo bueno y que se lo ha puesto encima. Y quiero decir que esto es como cuando te envía un currículum que estás todo sobrecargado, que no hay márgenes, que no hay espacios, ¿sabes? Que eso hace que sea muy difícil de leer. Y cuando te hablo de esto, te hablo de gente que no tiene experiencia y de gente directiva. Yo me he llegado a ver currículums de 21 páginas. Uf, Que no claro, es, es que no tienes tiempo para leer esto. en estos tiempos no es efectivo enviar un currículum que sea para mí de más de dos páginas. Entonces, eh, aquí lo importante es que nos centremos en que sea facilito de leer. Y la idea es la siguiente, es decir, se suele decir que un reclutador no le dedica más de 6 segundos. Entonces, si es facilito de Perdona, leer, Santiago, perdona, están diciendo que se corta y que no se escucha bien. No sé, nos lo ha dicho Mel, no sé si alguien más le pasa que nos lo pueda decir, porque yo te oigo bien, ¿eh? Pero si no, para intentar buscar alguna alternativa. Perdona, sigue. vale, si se corta, bueno, pues intentaremos, lo pondremos buscaremos una opción, seguramente, Sí, tenemos una una alternativa. alternativa. Entonces, te decía que claro, que cuando vivimos en un tiempo en el cual la atención a muchísimas cosas, incluso que nos interesa, es mínima, pues hacer un currículum súper recargado y que sea complicarle la vida al que lo va a leer cuando tienes muchísima competencia no es lo más inteligente. Entonces, para mí lo importante es que nos centremos en que sea súper fácil de leer y que pensemos igual en destacar pues dos cosas, ¿no? Dos argumentos o lo que yo llamo una propuesta de valor, ¿no? De decir, pues mira, voy a destacar que tengo estabilidad, que sé que les interesa y que tengo estabilidad emocional. La persona que está al otro lado no va a retener más. Nosotros cuando leemos algo en el móvil, ¿tú cómo lo lees? ¿Tú lees palabra por palabra? No, vas a las palabras que te interesan. Vas ahí, lo que te interesa, entonces lees un pequeño resumen de eso y a lo siguiente. Al menos así es lo que, como hago yo, más o menos. Busco lo que me interesa y ahí voy. Pues sí. Para mí lo importante es o sea, que se destaque, eh, digamos, sobre todo al principio. Como por ejemplo, si tienes el nombre, poner un titular. Poner un titular que sea eh, representativo, por ejemplo, relacionado con el puesto. Vale. De esta manera ya la persona que está leyendo ya lo identifica. Eso sería, por ejemplo, llevado a la práctica, este tema de que sea fácil de leer, sería lo fundamental. Estoy viendo aquí que dicen que también que se corta mi voz. Voy a quitar Sí, bueno, estoy con los auriculares. ahora sí que a mí me ha pasado, Santiago, que se te iba cortando. Antes no, pero ahora sí. Vale, bueno, voy a probar así. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, Vale. ¿Y qué más? Entonces, lo más importante al principio es eso, que sea facilito de leer. Vale.
Entonces, quiero decir, ¿la estética no es importante? Sí que es importante, pero tiene un nivel muy secundario comparado con la facilidad de lectura, ¿vale? No hay que obsesionarse, no es importante que quede súper bonito. Lo principal es que sea súper fácil de leer. Vale, eso es la primera prioridad. Si no se lee, nadie le va a hacer caso. Entonces, que la gente se olvide de estar escribiendo hasta el margen, de apretarlo, porque eso también da una sensación de desespero que se transmite. Y eso sería para mí lo más básico de todo. Nadie quiere trabajar con alguien que, que te envíe un currículum hipersaturado de cosas y que da la sensación de que está un poco pues, apurado también. Esto Vale. creo que es muy importante porque la gente dice que no es muy buena en diseño gráfico y no hay que ser un maestro en diseño gráfico. Simplemente no hay que sobrecargar el documento. No tiene más. Quizás simplemente que se vea destacado las habilidades que piden para justamente ese puesto, ¿no? Que es lo que va a ir a buscar el reclutador. Ahí está. De hecho, de eso vamos a hablar. Bueno, eso va a ser el tercer punto que vamos a tratar. Antes de eso voy a hablar de los logros, porque el tercer punto va a estar relacionado con esto que acabas de comentar, Estíbaliz, pero el segundo me gustaría mencionar la importancia de los logros. Es decir, la gente cuando escribe el currículum suele pensar, por ejemplo, desarrollo de ventas, ¿no? Y escribe las funciones que hacen ventas. A ver, por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es, obviamente, incrementar los ingresos, generar más ventas, llamar a clientes, reportar a dirección. Eso está muy bien, pero es obvio. Es decir, una persona que se dedica a ventas es obvio que se dedica a una serie de funciones similares a ellas. Lo que la persona que está detrás quiere saber es cómo tú le vas a ayudar a implementar la diferencia. ¿Me explico? Sí. Si tú quieres contratar a alguien, tú tendrás que valorar. Entonces, para valorar, nos guste o no, tenemos que cuantificar. Tenemos que cuantificar cuánto la persona nos va a ayudar a mejorar nuestra empresa. Es Entonces, decir, ¿qué tienes tú que no pueda tener otro vendedor? Que obviamente va a tener lo que necesito porque necesito un vendedor, ¿no? Pero ¿qué te diferencia a ti del otro? claro, si llegamos a un punto en el cual todo el mundo escribe responsabilidades de lo que ha hecho, no nos diferenciamos. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Lo que se suele conocer en inglés como lo que son los doer, las personas que se limitan a citar responsabilidades y deberes profesionales, ¿no? Ponen los, eh, las responsabilidades propias del puesto, y ya está. Y eso no marca ninguna diferencia en el currículum, hace el currículum aburrido y soso. Por otra parte, tenemos la gente que se podría denominar, como en inglés dirían, los achievers, que es las personas que citan lo que han conseguido hasta la fecha. Entonces, estas personas implementan una serie de logros profesionales que hacen que el currículum sea mucho más atractivo. Por lo tanto, yo puedo valorar cuánto me ayudaría a mejorar mi empresa si contrato a esta persona. Por lo tanto, el currículum es mucho más atractivo. O sea, no es lo mismo si yo digo, pues mira, ayudé en esta empresa a negociar contratos con vendedores. Vale, eso está muy bien. Pero si yo lo reformulo y escribo, por ejemplo, en modo achiever, ¿no? Costos de administración de nómina recortados un 30% mediante la negociación de precios y tarifas con los proveedores X, Y y Z. Ahí ya hay más jugo, ¿no? La gente va a querer, el jefe querrá preguntar, estamos siendo mucho más interesantes que haciendo un currículum al principio, ¿no? Bueno, que sea una mera hoja de nuestra historia laboral. Claro. Esto realmente genera una gran diferencia porque comparado con la gran mayoría de las personas, cuando tú realmente estás delimitando en qué te diferencias, la persona que está detrás, la persona que te está leyendo, la persona que es el reclutador, el jefe, te da una imagen mucho más concreta de ti, ¿no? Y ya para empezar, como esto casi nadie lo hace, pues destacas muchísimo más. Entonces, hay que jugar un poco, pues eso, con verbos como lo que yo llamo verbos de acción. Gestioné un proyecto que abarca X países. Audité a un número de clientes y, por ejemplo, pues si hay algún cliente que pueda ser común con esa empresa, pues lo puedes comentar. Alcancé los objetivos X en el periodo de tiempo Y, pero hay que cuantificarlo, porque de esa manera marcamos la diferencia con otros candidatos.
Claro. Y sobre todo esto que has dicho me ha parecido súper interesante, lo de generar interés, hacer que la persona te quiera preguntar más, porque esto quiere decir que te va a querer hacer la entrevista, ¿no? Mm. Si ya lo que le pones es así, pues he hecho esto, esto y esto, así muy resumido, y ya no tiene que saber nada más para que te va a entrevistar, ¿no? Efectivamente, a día de hoy se trata de generar atención, generar interés con el currículum, que es meter, digamos, la pierna en la puerta y luego en la entrevista establecer la confianza. No hay más. Claro, que los procesos pueden ser complicados en ambos casos, pero si lo simplificamos todo es generar interés con el currículum y luego en la entrevista establecer esa confianza. Mm, claro, ¿qué pasa? También eh, un problema aquí que le sucede a muchos directivos, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, seguramente mucha gente ahora esté pensando, bueno, ¿qué hago? Si pongo, por ejemplo, todo mi currículum lleno de logros, lo pongo de arriba abajo lleno de logros. De esa manera estaríamos implementando bueno, una serie de texto muy interesante para la gente que lo lee, pero no estaría siendo nada ajustado. Simplemente nos limitaríamos, ¿sabes?, a hacer un currículum plagado de logros, lo enviaríamos y sería como igualmente un poco genérico para la propia oferta. Entonces, lo que es muy poderoso, y ya es el tercer nivel, ¿no? El primero es facilitar, el segundo es implementar logros. El tercer nivel, lo que es muy poderoso es que sea saber ajustar el currículum bien a la oferta, ¿vale? Es decir, te pongo un ejemplo, Estíbaliz. Si tú vas a comprar pues, una chaqueta, vas a comprar un jersey, tú tienes una serie de lo que yo llamo puntos de dolor en la cabeza. Tú quieres que el jersey primero sea bonito, luego que sea barato, que esté bien de precio, y tercero, pues quizás que esté hecho con, bueno, pues comercio justo, pues pongamos un ejemplo, ¿no? Hmm. Cuando tú vas a comprarlo, ese vendedor, si alguien te lo va a vender, si tú estás hablando con alguien que, por ejemplo, que trabaja en una tienda especializada y que sabe vender bien, te va a venir a hablar, va a venir a hablar contigo y te va a decir, mira, este jersey te queda genial, con el tipo de cuerpo que tienes te queda genial. Después, estos colores encajan muy bien con la temporada y encajan muy bien con la ropa que tú llevas bajo tus zapatos. Y luego te va a decir lo del comercio justo. Pero fíjate que te va diciendo la información por orden y no te dice todos los beneficios de golpe. Entonces, ¿por qué es poderoso digamos, esta venta? Porque está siendo súper ajustado a lo que tú tienes, a tus necesidades, ¿no? A tus necesidades cuando tú vas a comprar. Por lo tanto, si también enviamos un currículum que esté ajustado a las 2, 3 necesidades principales y luego a unas secundarias, pero sobre todo aportamos los 3 logros más importantes en esas necesidades principales, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que podemos hacer un currículum aún muchísimo más ligerito, porque solo ponemos la información relevante y el curso que hicimos de fotografía o el curso que hicimos que no tiene que ver con el puesto que estamos aplicando, lo quitamos. O sea, todo eso que nos da un poco de miedo de esto es importante, lo quitamos. Tenemos que pensar en lo que quiere la otra persona, ponernos en este lugar, porque así lo hacemos muy ligerito. Y cuando la otra persona lo escanea, dice, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y es lo que le importa, no lo que nos importa a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Quizás sorprenda a mucha gente, pero en realidad funciona mejor un currículum ligerito y más ajustado a lo que pide el empleador que cuando hacemos un currículum súper cargado de meter todo a saco, ¿no? Con toda la información que hemos hecho en nuestra vida y lo metemos ahí a tope. Entonces, lo que suele pasar es que estamos buscando empleo, no encontramos trabajo, nos desesperamos, metemos más información, metemos más y más cursos y cada vez nuestro currículum es menos atractivo porque no hay quien te lo lea. Ya. Por ejemplo, una cosa sí que se me acaba de ocurrir ahora, esto de poner dónde has realizado todos tus estudios es importante, desde primaria, secundaria, bachillerato, carrera, máster, posgrado, no sé qué. Esto es importante poner, por ejemplo, desde el principio hasta el final dónde lo has ido haciendo. Lo digo por esta extra información que nos estás diciendo que no es necesaria muchas veces. A ver, no es importante, pero la pregunta que se tiene que hacer la gente es ¿es esto relevante para el puesto? Vale. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Entonces,
conforme a la respuesta, uno ya va a saber realmente qué es lo que tiene que añadir o no. Yo dejo un ejemplo para el que lo quiera ver. En mi página web escribí una guía, que es se llama cómo escribir un currículum vitae atómico. Y creo que es una guía que está bastante bien, es bastante extensa, creo que tiene cerca de 5.000 palabras. Yo no encontré guía más extensa, dije voy a escribir la guía más grande posible. Aparte después le pedí a 10 reclutadores que lo revisaran y les gustó, entonces tengo la certeza de que estos filtros los pasaron. Y le llamé currículum vitae atómico porque mi teoría es que cada átomo que tú escribas de tu currículum aporte valor y te acerque al puesto. No, o sea, si tú estás escribiendo algo de tu currículum y dices, ¿esto cómo me acerca al puesto? No me acerca de ninguna manera. Pues o no lo pongo, o si lo tengo que poner, pues no lo desarrollo, ¿vale? O simplemente lo listo. Pero no perdamos el tiempo con información que es muy importante para nosotras, pero tenemos que hacer un ejercicio de empatía y comprender que a la otra persona no le importa, ¿no? Entonces, aquí es quizás el punto más importante de este consejo que quiero dar, que tenemos que dejar de pensar que nuestro currículum vitae es una hoja con todo nuestro historial laboral y empezar a pensar que nuestro currículum vitae es una hoja, es una propuesta de valor determinada a un objetivo concreto, ¿vale? Tú ofreces tus capacidades de trabajo para esa oferta, ¿vale? El trabajo en realidad se busca, el trabajo en realidad se ofrece. Tú ofreces tu capacidad de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando tú te ofreces a hacer algo a alguien, no te ofreces con todas tus habilidades. Tú le dices, yo si quieres te puedo ayudar a esto y a esto. Entonces, hay que saber plasmar esa propuesta de valor determinada en el currículum. Obviamente sí que hay que poner, dentro de lo posible, una relación de cómo te has ido desenvolviendo, desarrollando, pero si tienes puestos, por ejemplo, que no aportan nada. Estoy pensando, por ejemplo, ventas de nuevo, ¿no? Tú tienes puestos estás desarrollando una carrera de ventas, pero has empezado en un puesto que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pues si quieres, o sea, lo ideal sería que ese puesto apenas lo desarrollaras, ¿vale? Porque lo importante es que te centres en añadir los 2-3 logros relevantes para tu empleador y que ese puesto que tu empleador le va a dar importancia, que le dejes, o sea, que no pierdas espacio con ellos, ni pierdas tampoco tiempo. Claro, es que aquí también entran en juego, traducido un poco a mi idioma psicológico, ¿no? Pues los miedos, creencias limitantes que se llaman de lo que nos han dicho que es correcto, ¿no? Este miedo de decir, es que si no lo pongo todo, no van a saber todo sobre mí y me voy a quedar corto. O si pongo demasiado, voy a ir como si fuera una persona, así hablando coloquialmente, una persona sobrada, ¿no? Todas estas creencias que al final lo que hacen es limitar tu potencial y no te dejan avanzar. Por esto, porque nos da miedo o mostrar todo de nosotros o dejar de mostrar por lo que puedan pensar o por no sé, por todo lo que has comentado de que intentamos rellenar y rellenar porque cuanto más parece que es mejor y realmente no tiene por qué ser así. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que más miedo da realmente es la introspección. El saber qué hemos hecho, el pararse a pensar qué hemos hecho, pero hacerlo de una manera seria, ¿sabes? De pararse una tarde y escribir todo lo que hemos hecho e incluso luego es una sensación muy, muy positiva, la de ver realmente todo cómo hemos crecido y cómo hemos evolucionado, pero el ponerse a hacerlo pues cuesta. Entonces, eso es lo más difícil. Luego está, yo creo que mucha gente también se escuda con el miedo de tener que ir de sobrado, o que lo puedo llegar a entender. Pero a ver, aquí hay que marcar las prioridades. ¿Qué es importante? ¿Qué es más importante? ¿Conseguir llegar a la entrevista o que ellos crean que si yo no lo soy, no hay ningún problema, que soy sobrado? O sea, que voy de sobrado, que voy de arrogante. Perdona, estaba leyendo una pregunta que nos hacen por aquí, que nos dicen, ¿es bueno tener distintos currículum destacando en cada uno la experiencia acorde al puesto ofertado? Yo diría que sí, es decir, yo lo que recomiendo es tener un currículum base, un currículum general donde está todo digamos, lo relevante que hemos hecho y luego duplicarlo. Y, por ejemplo, si es una persona de ventas, la gente de ventas se suele dedicar suelen tener diferentes roles, pueden poder optar a diferentes roles. Puede ser business developer o, por ejemplo, ya con manager. Pueden ir pivotando, hay cierta libertad dentro de sus habilidades. Entonces,
lo que les interesa para un rol, para el de Key Account, no es lo mismo que igual que para business desarrollador de negocio, ¿no? Entonces, yo lo que haría, lo que recomiendo es que a esas personas que tengan ese currículum con toda la información relevante para las de ventas, lo dupliquen y luego lo adapten a esos puestos. Y la manera de adaptarlo no es escribir más, sino que en realidad es quitar cosas. Entonces, el trabajo no es tan arduo como se piensa. Yo le pido a la gente que haga una prueba, que total, uno siempre hace lo mismo, es decir, que prueben una semana, en vez de enviar 100 currículos a la semana, que hagan 3, 4 adaptados, ¿sabes? Concretos, que sean potentes y que eso les va a funcionar mucho mejor, ¿sabes? Perfecto. Al final, si tú estás buscando un trabajo de tu ámbito, la base va a ser la misma. Lo único que vas a tener que perfilarlo dependiendo un poco de las necesidades de cada empresa, pero la base, al final tú tienes una formación, tú vas a presentarte a una empresa de un ámbito porque es a lo que te quieres dedicar, supongo, ¿no? Sí, la base va a ser siempre la misma. Lo que pasa es que tú tendrás que marcar una serie de prioridades pues eso, cuando implementes los logros que le pueden interesar. O sea, no es lo mismo que tú te postules como gerente, que vas a tener que citar una serie de capacidades de liderazgo. Quizás si eres una persona que también que podría ser gerente, pero que, por ejemplo, se postula para desarrollador de negocio y no tiene, por ejemplo, esa necesidad de mostrar capacidades de liderazgo, de incrementar beneficios. Tendrás que contar punto por punto cómo has incrementado los beneficios, cuantificándolos. A la hora de cuantificar, la idea aquí es que no todo es cuantificable, no todo se puede poner en números, pero que la gente añada nombres, es decir, nombres de clientes, ¿sabes? Con los que he trabajado, siempre dentro de lo que pueda, obviamente. Proveedores, lo que yo suelo llamar como chichas. Es decir, cuéntame algo interesante, algo que me acuerdo, algo que sea memorable. Porque lo que la persona en realidad quiere escuchar eso, no quiere escuchar un texto frío. Como la gente que suele poner currículum como la lista de la compra, yo me incluía, es decir, yo lo ponía así. Ponía responsabilidades como si fuera la lista de la compra, como si fuera una fría lista de la compra. Y eso no nos favorecía a nosotros ni al que está al otro lado. Vale, pues muchas gracias, Santiago. Me gustaría hacerte dos últimas preguntas que me han parecido interesantes. Una es lo de la foto, si es relevante o no poner una foto en el currículum, porque en otros países, por ejemplo, en Inglaterra no la ponen, porque no, bueno, por el tema de la ley de datos de protección, ¿no? De protección de datos. Pero aquí en España sí que tengo entendido que es habitual ponerla. Bueno, de hecho yo siempre la he puesto, pero no sé si es relevante o no. A ver, no hay consenso. Yo por lo que fui preguntando, así también cuando hice esta guía, no encontré un consenso claro de los reclutadores. Sí que los reclutadores a los cuales les pregunté y estaban en el extranjero, todos decían que no era necesario poner la foto. Yo tengo mi opinión propia, es la que sigue la norma de lo que comenté del currículum vitae atómico. Entonces, todo lo que aporta el puesto, yo lo pongo y lo utilizo. Todo aquello que no, lo utilizo. Entonces, y creo que el puesto en el cual yo tengo, creo que la presencia física, ya sea, estoy pensando en una persona que puede ser más guapa o menos guapa, simplemente no tiene que pensar personas, no tengo que pensar así, sino si es más o menos agradable. Es decir, esta impresión que te da, creo que aporta valor al puesto, yo la pondría, además de las consideraciones que pueda haber. Ahora bien, un consejo que es bastante contradictorio. A nivel general digo que no lo tenga nadie nunca. ¿Y por qué? Porque cuando a alguien le dices lo de poner la foto, cuando hablo de poner una foto es una foto profesional, de estudio, con detalle, o sea, es decir, que esté bien hecha. Porque no es porque sea de estudio profesional solo, sino porque cuando alguien me trae una foto, me envía un currículum que sale de una manera muy profesional, a mí no me está diciendo si es más guapo o menos guapo. Eso es una perspectiva muy superficial. A mí lo que me está diciendo es que es una persona profesional, lo relevante. Porque ha tomado el tiempo en tomar y se ha ido. Se corta un poco, no te he entendido lo último. Sí, que lo importante realmente de una foto es que ha de ser de estudio, porque cuando una fotografía es de estudio,
A mí no me dice si es más guapo o menos guapo, que eso es lo que se suele pensar o creer. No es relevante. Lo que me importa es que me da la sensación de que esa persona es profesional, de que esa persona se ha esmerado y que me cuesta mucho creer que si se ha tomado el tiempo en hacer un currículum tan bueno con una foto a la altura del currículum, luego son chapuzas. Entonces, me parece que eso para mí es lo importante, que si alguien le quiere poner, tiene que ser un pelín relevante para su trabajo y sobre todo que sea de estudio. En cualquiera de los casos, si no la pone, no va a perder puntos, que es lo importante aquí. Y solo si la pone, en casos muy concretos, puede ganar unos pequeños puntitos, pero por la vía de lo profesional, no si es más o menos guapo, que eso es una perspectiva. Yo creo que ha quedado bastante claro este punto. Y ya por último, también nos han preguntado, y acabamos, no sé cómo vamos de tiempo porque no lo veo aquí en el móvil, ¿cuándo es recomendable enviar una carta de recomendación adjunta al currículum? ¿Carta de recomendación o de presentación? Es decir, recomendación que alguien te recomienda o de Claro, presentación. son cosas distintas. La pregunta esta habla de carta de recomendación. Luego tenemos la carta de motivación, ¿no? Y la de presentación. Creo que hay varias cosas. Pero esta pregunta habla de esto, de carta de recomendación. A ver, aquí hay, yo diría, la carta de recomendación raramente se utiliza, es decir, solo en ámbitos muy académicos o muy extraordinarios. Entonces no creo que casi nadie tenga ese problema. Yo creo que la pregunta va más por la carta de presentación. Y Presentación nos dicen aquí. Ahí sí lo dice Diego. A ver, la carta de presentación es importante utilizarla cuando es un puesto que nosotros estamos capacitados para el puesto, un puesto bueno, o sea, es un puesto de gran valor y pocos candidatos. Es decir, es un puesto en el cual vas a aplicar a través de un portal de empleo como InfoJobs si hay 200, 300 candidatos. Igual no es mala idea hacer una carta de presentación, como digo siempre, que sea fácil de leer, pero no hay que depositar muchas esperanzas. Sin embargo, si vas, por ejemplo, a un puesto en el cual va a haber muchos candidatos y tú encajes muy bien y el puesto ya sea de cierto nivel, sí que te va a valorar. O sea, es bastante sentido común que para un puesto de igual una cadena de mando baja o digamos más inferior, pues que haya muchísimos más candidatos, porque normalmente los requerimientos son menores, por lo tanto puede ir más gente. El reclutador quizás no valore tanto eso. Pero a medida que uno va subiendo en cierta escala de rango, la competencia es mayor, entonces uno tiene que sacar sus armas para diferenciarse. Y ahí la carta de presentación es una buena idea. Vale, pero siempre que sea escueta y destacando lo importante, como has recomendado antes. Mira, la carta de presentación yo no recomiendo que sea más de 3 párrafos. De hecho, 3 párrafos, 4 párrafos sería lo ideal. Quien quiera ver un ejemplo, ahora en la cuenta de Instagram, también voy a publicar este tema, lo voy a publicar hoy mismo. Hice un artículo sobre, ya que está la de la Casa de Papel, lo del... Sí, lo he visto. El currículum del profesor, ¿verdad? Sí. Hice una muestra de cómo haría el currículum, la carta de presentación, el profesor, si estuviera buscando empleo. Vale, entonces voy a subir las fotografías a Instagram, en mi web ya está el artículo, y ahí se va a ver pues lo que hemos hablado, de que el currículum, al ser lo más adaptado, lo más facilito de leer y lo más fundamentado en logros dentro de lo posible, y luego la carta, que es una carta que, bueno, es cortita y que va directa a lo que la persona que lo va a recibir se espera leer. ¿Sabes? Sobre todo en la carta de presentación es importante que la gente que lo lee perciba que tú les conoces. ¿Sabes? Que no es una carta a cualquier persona, sino que tú realmente hayas invertido tiempo en conocerles. Es decir, pues de una pista, que hables de sus valores o que hables de algo que te ha gustado mucho. Pero es como la vida real. Cuando alguien te conoce, lo primero que te gustaría que te dijera sería, oye, me ha encantado, por ejemplo, tu página web, Estíbaliz, o me encantan tus lives. Es la mejor manera de entrar. Pues,
Claro, que vean que quizá, que te has interesado en ellos y que no estás buscando trabajo en cualquier sitio, sino que es esto, te interesa esa empresa porque crees que tú puedes aportar mucho en la forma de trabajar que tienen, ¿no? Que se, que se vean que son los importantes ahí, supongo. Que esto también. Tienes que comprender realmente qué es lo que hacen, ¿sabes? Y luego cuando ya hayas, pues eso, conectado con ellos, es cuando ellos obviamente están dispuestos más a leerte. Y ahí es cuando tú pues les dices una fórmula, o sea, una forma o dos, como mucho, de cómo les puedes ayudar, basándote en lo que has hecho antes. Yo antes trabajé con un cliente como este y conseguí esto, pero con brevedad siempre. Pues Santiago, yo creo que ha sido un live súper productivo. Has dicho unas recomendaciones que nos van a ir muy bien a todos, incluida a mí porque era desconocedora de ciertas cosas, aunque siempre decimos que son cosas a veces muy básicas, las que comentamos algunos especialistas, ¿no? Algunos profesionales. Pero al final, sin querer, no se tienen en cuenta si no te lo dicen y no te lo recalcan, ¿no? Así que te agradezco un montón que hayas hecho este directo y hayas compartido esta información con nosotros. Y bueno, que en cualquier otro momento nos podemos volver a encontrar. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que podéis contactar con Santiago vía LinkedIn o por su Instagram, que se llama LinkACV también. Y nada, pues muchos ánimos para lo que queda de cuarentena, que parece que poco a poco ya vamos a ir saliendo. Sí, yo lo último que quiero decir, que esto igual lo puedes tú apuntalar, Estíbaliz, es que con esto de la cuarentena, ya cuando uno busca empleo, nunca está contento, porque está depre o porque está quemado, y raramente es optimista y quiere subir de puesto, pero bueno, a veces haya también alguien. Entonces, ese estado de ánimo, junto con el de la cuarentena, es de que cuando tú te pones a escribir un currículum o una carta, transmites un poquito ese estado de ánimo, esa mentalidad. Eso es súper importante. Un poquito bastante, sí. Si tú escribes una queja y luego le escribes una carta a tu novia, pues tu novia va a pensar, ¿por qué estás enfadado conmigo? Y es que realmente tú estás transmitiendo esas sensaciones a través del papel. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que cuando alguien se ponga a escribir un currículum o una carta, que esté de buen humor, que esté realmente de buen ánimo, que le deje por un momento buenas energías, porque luego ese papel va a representarte 10 años, 15 años, ¿vale? ¿Qué piensas tú? Yo creo que eso es importante. Justo a esto es a lo que me refiero cuando he hablado en el inicio y he dicho he hablado de la gestión emocional, ¿no? Lo importante que es integrar estas distintas especialidades, tu profesión, la mía, la de otra persona que hace mindfulness, la que se dedica a la nutrición, para mantener nuestro organismo en equilibrio, porque es que al final todo se plasma. Si no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, no vamos a tomar buenas decisiones y no vamos a poder plasmar nuestras habilidades en este currículum, que es de lo que estamos hablando. Y si no aprendemos a hacer un buen currículum, da igual que tengamos, hayamos trabajado nuestra gestión emocional, porque tampoco vamos a saber hacerlo, ¿no? Entonces es súper importante prestar atención a todo, ¿no? Un poco y estar en equilibrio en todos los ámbitos. Ujú. Y yo creo que aún así, con tal de que la gente piense que, para resumirlo un poco, que esté de buenas cuando se ponga a escribir el currículum, que lo haga fácil de leer y que añada logros, con eso ya va a tener un currículum muy por encima de la media. Luego ya, ¿verdad? Adaptarlo ya para otro nivel, para la próxima, si no. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que visitaremos tu LinkedIn, que podremos encontrar más información, como has dicho, ¿verdad? Sí, sí, ahí lo puedes encontrar. Tanto en en LinkedIn, Santiago Cruz debería aparecer, y si no, en la web linkatv.com. Y por último, el podcast. Ya te llamaremos, que creo que a alguno le va a gustar. Ahí traigo a gente que cuenta conmigo, pues, cómo consiguió su empleo, porque la búsqueda de empleo es un poco opaca. Que la gente nació con el empleo y no. Entonces, es interesante conocer esa búsqueda y también que piensen. Así que, bueno, ya nos veremos por ahí. Vale. Muy bien, un saludo y como he dicho, muchos ánimos para lo que queda todo el mundo. Hasta luego. Saludos a todo el mundo. Chao, chao. Adiós, chao.